empezamos a contar el tiempo, digamos. Imagínense que aquí sale el sol. Cuando sale el sol, este tiempo en que viene de la oscuridad a la claridad, y hay un momento en que todavía no sale el sol, pero está oscuro, pero a la vez ya se ve un resplandor. Eso es Tlanesi. Podemos traducir como el amanecer. Pero aquí, ¿qué dice Tlanesi? Aparecen las cosas. Sí, ¿verdad? Cuando ya hay ese resplandor, empiezan a aparecer los árboles, los cerros, ya se empiezan a ver, ya hay menos oscuridad. Ese es Tlanesi. Pero a la vez este tiempo se le llama Ihnalok, que es más o menos antes de que amanezca, ya se le llama Ihnalok hasta mediodía. Y digamos, algo muy notorio es cuando está el sol a mediodía, pues entonces cuando ya va avanzando el sol hacia, digamos, arriba, como lo vemos, hacia arriba, como un águila, se llama Tonali, un día lunes, un día miércoles, ahora podemos decir, un día domingo, todo, la parte alumbrada hasta que se oculta el sol se llama Tonali, ¿verdad? Toda esta parte que estamos iluminando, Tonali. Pero a la vez se le llama Tonayan a todo este lapso de tiempo, desde que amanece, digamos, hasta que se oculta el sol, como ahorita se está ocultando por ahí. Todo este lapso de tiempo también Tonayan, que quiere decir en el día. Pero Tonali puede ser un día cualquiera, un día miércoles también, así. Ese es Tonali, así como se usa en español día. O estamos en el día, porque aún no anochece, Tonayan, en el día. Pero a la vez, esta parte alumbrada, desde que sale el sol hasta aquí, que se alumbra todo, digamos, aunque esté nublado, se llama Tlanestok. Quiere decir, han aparecido las cosas. Desde aquí que aparecen las cosas, ya es aquí por aquí, así vamos subiendo, ya es Tlanestok, se sigue, es Tlanestok, y todo esto, todavía aquí no se pierde el sol, Tlanestok, ¿verdad? Todavía hay un resplandor, ya está aquí, empieza a oscurecer, ya empieza otro tiempo, pero todavía se le dice Tlanestok mientras haya algo de claridad. Aquí nos falta esta palabra, Tlacotonalpan, o Tlaxcotona, o Tlaxcotonali. Aquí pusimos Tlaxcotonalpan, porque Tlaxco es mitad en el día de en medio, o la mitad del día, pues, a mediodía, como decimos en español. Es el mediodía, Tlaxcotonalpan. Pero es un lapso de tiempo muy rápido, ¿verdad? Y algunos dicen que no se ve nuestra sombra justo el mediodía, pero a la vez ya empieza ahí mismo, ya cuando empieza a declinar, digamos, se llama Teotlac o Teotlac, hasta que ya se oculta el sol, se acaba ahí el Teotlac, o sea, la tarde. Para algunos, la idea de Teotlac es como ver el sol por la parte de atrás. Teo, muchas ocasiones se refiere a el sol, y llega un momento en que cuando ya se oculta el sol, pero todavía no oscurece totalmente, se le dice Tlapoyahui. Es lo contrario de Tlanesi, ¿verdad? Aquí va de la claridad a la oscuridad. Es un lapso de tiempo, Tlapoyahui, muy corto también, como cuando dice la gente está pardeando, o nosotros decimos Nishpoyahui, como cuando de repente por ahí algún golpe, alguna cosa, alguna enfermedad, se nos nubla la vista y vemos, como dicen, como estrellitas, algo oscuro y luces, como si uno se fuera a marear, a desmayar. Ese es Tlapoyahui. Pues así más o menos de forma natural, hay un momento en la tarde, o como dicen tarde-noche, ¿verdad? Pues es eso, dos tiempos ahí que se unen. Pero no hay una cosa tan tajante, ¿verdad? De forma natural no decimos, aquí termina la tarde, aquí termina la noche, ¿verdad? No es algo tan tajante. Así también Tlapoyahui, entre la luz y la oscuridad. Nos falta esta palabra, Semilhuitl. Quiero decirles que Ilhuitl también significa día, pero entonces Semilhuitl quiere decir desde que sale el sol, aquí ya está claro, hasta que ya se oculta, es Semilhuitl, quiere decir todo el día, toda esta parte alumbrada,
ya se puede decir semilhuitl aquí. Aquí ya se usa la palabra semilhuitl porque ya transcurrió todo el día. Como ahorita ya estamos en la tarde, son las 5 y tantos de la tarde, ya por aquí ya se está cumpliendo el semilhuitl, la totalidad del día, todo el día.